pueblo de Güeñes, como todos los pueblos, tiene sus peculiaridades. Una de las más importantes, que se desconoce fuera de la comarca, es precisamente que el municipio de Güeñes lo constituyen 4 pueblos. No es un único pueblo, está constituido por el núcleo urbano de Güeñes, propiamente dicho, por el pueblo de Sodupe y por los pueblos de Zaramillo y La Cuadra. Estos dos últimos núcleos urbanos tienen una población de varios cientos de habitantes cada uno de ellos, pero como ocurre con Sodupe y Güeñes, tienen una identidad particular y una personalidad también específica. Tienen una identidad de pueblo, tienen servicios completos y desde luego ni ellos se consideran, ni el ayuntamiento los considera como unos simples barrios. Esa es una de las peculiaridades geográficas de este municipio. 4 núcleos urbanos cuyos extremos, Zaramillo y Güeñes, están separados por 10 kilómetros. Esto condiciona no ya los servicios que hay que prestar a la ciudadanía, pero determina también cuáles son las demandas, las necesidades, las expectativas de los distintos habitantes. Como he dicho, tienen personalidad diferenciada. Güeñes, históricamente, es un núcleo que se asienta en una llanada a la orilla del río Cadagua. El río Cadagua baña todo el municipio, todo el término municipal, y Güeñes se asienta en una zona llana, en la cabecera del río Cadagua, a su entrada al municipio. Históricamente ha sido un núcleo en el que se asentaron grandes casas solares, caseríos muy importantes debido a la riqueza del suelo y a las extensiones que eran fácilmente cultivables. Por ejemplo, es la cuna de la casa solar de la familia Cuadra Salcedo, que tiene una casa solar en Güeñes. Sodupe, en cambio, es una encrucijada de caminos. Sodupe está donde se juntan los ríos Herrerías, que proviene de Gordesola, después de unirse al río que viene de Oquendo, y que desembocan en el Cadagua, en Sodupe. Sodupe es, por lo tanto, un cruce de caminos, de los caminos que, viniendo de Bilbao, van hacia Burgos por Balmaseda, o bien van hacia Burgos por Arceniega a través de la Peña Angulo. Su orografía es mucho más abrupta, está encajada en un valle y ha sido un pueblo sobre todo de extracción obrera. Hubo una gran aluvión de trabajadores a la empresa La Conchita, que se sitúa en lo que ahora es el centro del pueblo, donde hay un parque, y que se dedicaba a la confección de sacos de esparto y de yute, empresa que cerró su actividad hace muchísimos años. La Cuadra es un núcleo pequeño, pero sobre todo era un núcleo agrícola, y su historia está relacionada con su condición de frontera. Durante los siglos XIII, XIV, XV, los años de las luchas banderizas, La Cuadra fue una zona fronteriza, y así lo atestiguan, por ejemplo, las 3 casas-torres que existieron prácticamente en el núcleo urbano. La de La Cuadra, que aún se mantiene en pie, es una torre impresionante, seguramente la más alta de las que quedan aún en pie y que está en un gran estado de conservación. Se encuentra también la de Lazcao, prácticamente desaparecida, y existió una, la de Lejarreta Lacabex, que desapareció cuando se construyó la subcentral eléctrica que ahora está en La Cuadra. La Cuadra está encajonado entre el monte Ereza, el monte más alto de los montes de Triano, y el monte Ganeco-Gorta, y es un paso de montaña tanto para los valles mineros, en su vertiente oeste, como para el Valle del Nervión, en su vertiente sureste. Es por esa razón por la que en su día también Iberduero en aquellos años decidió construir ahí en el núcleo de La Cuadra la subcentral que actualmente existe y que condiciona que el municipio de Güeñes, en función de los habitantes, sea el territorio del Estado, el municipio del Estado con más líneas de alta tensión atravesando su territorio. Y finalmente Zaramillo. Zaramillo es un barrio netamente de origen obrero. Hasta Zaramillo, y aún se pueden contemplar junto a las vías de tren los cargaderos que estuvieron funcionando, llegaban las vetas de los ricos montes de la Arboleda,
y de toda la zona minera, de los montes de Triano. Las vetas llegaban hasta Zaramillo, había actividad minera y eso atrajo a muchos trabajadores que se fueron quedando a vivir en Zaramillo, y es un pueblo que netamente su actividad ha sido la vinculada primero a la minería, ahora existe todavía una cantera, y ha estado vinculada a la actividad industrial que se asentó a lo largo del Valle Cadagua, aguas abajo especialmente. Es por lo tanto de bastante complejidad poder atender a todas las necesidades de estos núcleos, que están separados entre sí de varios kilómetros y que, como decíamos al principio, demandan servicios más propios de un pueblo que de un barrio. Tal es así que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Güeñes, en el municipio de Güeñes, contamos con 4 clubes de jubilados, 4 casas de cultura, una en cada uno de los pueblos, 3 frontones descubiertos, 3 frontones cubiertos, 1 descubierto, consultorios médicos en todos ellos. Es decir, tanto La Cuadra como Zaramillo tienen vocación de pueblo y necesitan recursos municipales importantes para atender a toda la ciudadanía, lo que condiciona las posibilidades de gestión del ayuntamiento, pero también le ofrece una gran riqueza y una gran posibilidad de acercar los recursos a toda la ciudadanía. Naturalmente, esto conlleva otras situaciones, otras peculiaridades relacionadas con las fiestas, con cómo se vive en la vida diaria y, por ejemplo, todos los pueblos, todos los núcleos urbanos tienen una festividad, una actividad, un evento que trasciende del propio pueblo, trasciende del municipio y que ha adquirido un reconocimiento a nivel de Euskadi, incluso estatal. Por ejemplo, en Zaramillo tenemos la subida a la Puco, una prueba deportiva realmente exigente y que atrae todos los años a cientos y cientos de personas amantes de las carreras de montaña. En La Cuadra se ha hecho famoso en los últimos años la celebración de la charriboda, que es una recreación de cómo se trabajaba, cómo se sacrificaban a los cerdos en los caseríos. No se hace el sacrificio, naturalmente, sino sobre todo cuál era todo el proceso de aprovechamiento del cerdo, la elaboración de todos los embutidos y el resto de los productos que se obtenían de él. Es una fiesta gastronómica y lúdica que también ha trascendido de las fronteras del propio municipio y que es conocida ya en toda la comarca. En Güeñes, lo más representativo en los últimos años, lo más importante, es el concurso internacional de vestidos de papel, que ya ha sobrepasado los 60 años desde las primeras noticias que se tiene de esta actividad, que atrae a miles de personas que acuden todos los años a ver una exposición de vestidos en los que el que sean de papel empieza a ser lo menos relevante, porque lo importante es el gran nivel en el diseño, en la confección y en el trabajo que se muestra en este concurso, que es internacional porque no todos los años, pero sí muchos años, ha habido representantes de fuera, no ya de Euskadi, sino también de fuera del Estado. Y en Sodupe, el núcleo poblacional más grande y el que más recursos acoge, sin duda lo más importante en estos últimos años es la concentración de la Harley Eguna que organiza la asociación Harley Davidson de Euskadi y que se ha convertido en un evento importantísimo que está en el calendario de todos los amantes de las motos de todo el Estado español, como he dicho antes, trascendiendo del propio municipio, de la comarca de Vizcaya y de Euskadi. Luego tenemos una parte monumental muy importante en este municipio, como he dicho, casas solares de familias muy conocidas y muy importantes en la historia de Euskadi y del Estado español, como la familia Cuadra Salcedo, pero también tenemos legados importantísimos, como es el propio ayuntamiento. La sede del Ayuntamiento de Güeñes es un palacio de indianos del año 1910, de la familia Urrutia, emigrantes que hicieron fortuna en México, que construyeron aquí una casa de indianos que era un palacete de verano, que no llegaron a utilizar por circunstancias familiares graves y que sus posteriores propietarios donaron al Ayuntamiento de Güeñes para que fuera
sede del ayuntamiento, que acoge en estos momentos nuestras oficinas centrales. En estos momentos también acoge en su interior una muestra de los mejores vestidos de papel de los últimos concursos y se suele utilizar todos los años durante 2-3 meses como exposición de los trabajos que se presentan en el concurso. Aledaño al palacio o al palacete de verano de la familia Urrutia está este parque en el que nos encontramos, que era un parque de diseño inglés y que acoge a una variedad de especies arbóreas muy importante, que es difícil encontrar en otros lugares. También es importante desde el punto de vista monumental la iglesia de Santa María de Güeñes, que es una auténtica maravilla, a caballo entre el gótico y el renacimiento, con un trabajo en piedra en el frontal absolutamente maravilloso y con unos retablos barrocos en el interior que son dignos de visitar. En Sodupe también hay una casa-palacio y junto a ella, una casa-palacio del siglo posterior, del siglo XV aproximadamente, y junto a ella uno de los pocos ejemplos de Art Deco arquitectónico que existe, que está catalogado también y protegido por su valor extraño. Y en la cuadra, como decíamos anteriormente, existe y aún está en pie, con su aspecto impresionante, con el tamaño original, la Torre de la Cuadra, que es testigo de cómo las luchas banderizas se produjeron en esta zona con especial encono y con batallas que resultaron muy cruentas, en las que fallecieron muchas personas en aquellos siglos oscuros de las luchas banderizas, en este caso entre salazares y salcedos. En la cuadra cabe destacar por su singularidad el puente de la Cuadra, construido en piedra y con 5 ojos, que es lo necesario para salvar toda la distancia que separa en las dos orillas, la del barrio de San Pedro, del barrio de San Miguel, y que necesita todos esos ojos y toda esa dimensión para salvar la anchura del río Cadagua, que a esas alturas del pueblo, después de haber recogido las aguas de los ríos que vienen de Oquendo y de Gordesola, adquiere un caudal muy importante, sobre todo en invierno, hasta el extremo de que es el río más caudaloso de Vizcaya. Muy cerca de Bilbao encontramos Alonsotegi, la puerta de entrada a las Encartaciones. Alonsotegi se encuentra a 8 kilómetros del centro de Bilbao, en la carretera hacia Balmaseda. Durante 100 años perteneció al municipio de Baracaldo hasta su desanexión en 1991. Está atravesado por el río Cadagua y limita con los municipios de Bilbao, Baracaldo, Arrigorriaga, Arrancudiaga, Ocondo y Güeñes.
Es una de las localidades que no se puede perder ningún amante de la naturaleza y el senderismo, ya que el pueblo se encuentra rodeado de montes. Entre estos destacan el Ganekogorta y el Pagasarri, en el que hay unas neveras que datan del siglo XVII. Estas edificaciones subterráneas se utilizaban para almacenar la nieve y usarla más tarde para elaborar bebidas, conservar los alimentos o aliviar la fiebre. Llama la atención el número de ermitas que hay en este pequeño pueblo. Existen multitud de rutas que ofrecen la oportunidad de recorrerlas a la vez que disfrutamos de un agradable paseo. Destaca especialmente la de San Antolín del siglo XV, que es el bien artístico e histórico más importante del pueblo. Lo más llamativo de este municipio es su pronunciada orografía, ya que posee una fuerte diferencia de cotas, siendo la altura mínima de unos 50 metros, donde se encuentra el núcleo urbano, y la máxima de casi 1000 metros sobre el nivel del mar en el monte Ganekogorta, lo que convierte a Alonsotegi en uno de los municipios más montañosos de Vizcaya. Tomando el puente de la estación y recorriendo el paseo Martín Mendía, llegaremos flanqueados por el río Cadagua al Puente Viejo o de la Muza, imagen por excelencia de Balmaseda, construido en el siglo XIII y paso obligado del antiguo Camino de Castilla.
Considerada capital de las encartaciones, la primera villa de Vizcaya fue testigo del paso de peregrinos y comerciantes, desarrollando durante siglos una intensa actividad comercial y artesanal. Balmaseda destaca sobre todo por su amplio y rico patrimonio cultural. Al otro lado del Puente Viejo se halla San Lorenzo, el antiguo barrio judío de Balmaseda, hasta su expulsión de la villa en el año 1486. Retomaremos el camino hacia la calle Martín Mendía, más conocida para los balmasedanos como calle Bajera, que nos llevará hasta la plaza de San Juan o de las Escuelas. Allí encontraremos 3 edificaciones. La iglesia de San Juan del Moral, fundada en el siglo XV y actualmente cerrada al culto, donde se ubica el Museo de la Historia de Balmaseda. En su torre, un reloj toca el himno de la villa todos los días a las 12, las 18 y las 20 horas. El Claret Anchoquia, antigua iglesia de los frailes claretianos y actual cine-teatro, y la Casa de Cultura, donde se ubican la biblioteca, salas de exposiciones, un salón de actos y locales para asociaciones culturales y deportivas. Un poco más adelante, a la izquierda, se alza el Palacio de Horcasitas. Fue construido en el siglo XVII y albergó la antigua aduana real de la villa hasta su supresión en 1841. Frente a él se halla un reloj calendario solar, inaugurado en junio de 2008, y que permite observar los movimientos de la Tierra con respecto al Sol con una precisión única. Continuando por la misma calle, tomaremos el primer cantón a la izquierda hasta la calle Correría, en cuya intersección se encuentra el Palacio de Urrutia, edificado en el siglo XVII y hoy reconvertido en viviendas. Los amantes de la naturaleza no podrán pasar por alto la subida al Monte Colicha. La marcha tiene una duración aproximada de 1 hora y media y no presenta excesivos desniveles salvo en el tramo final. El Colicha, con sus 879 metros de altitud y perfectas vistas panorámicas, es uno de los 5 montes bocineros de Vizcaya, desde donde se encendían hogueras y se hacían sonar bocinas para convocar a juntas generales. Su cima domina Balmaseda y en ella se alza una de las escasas ermitas románicas que existen en el territorio histórico, la de San Sebastián y San Roque.
Bajando por esta misma calle, recalaremos en la Plaza de San Severino, principal de la villa, donde destacan la iglesia de San Severino y la casa consistorial. El templo, de estilo gótico, data de finales del siglo XIV. El ayuntamiento, en cambio, fue construido en el primer tercio del siglo XVIII, aunque poco se parece hoy en día al estilo del palacio montañés barroco que era en su origen. Sus elegantes soportales, con un amplio pórtico de columnas, le han merecido el apelativo de la mezquita, por su parecido con algunas construcciones mudéjares. Pues yo soy nacida en este barrio de Aranguren y que pertenece a la comarca de Enkarterri, una de las comarcas, sin duda lo puedo decir orgullosa porque conozco muy bien todo el territorio histórico, una de las comarcas más bonitas pero también más desconocidas, y por ese mismo motivo pues precisamente yo lanzaría una invitación a todos los vizcaínos y a todas las vizcaínas a que se acerquen a esta comarca, comenzando por mi pueblo, Aranguren, un barrio obrero, pero con una riqueza, una tradición y unas gentes que merece la pena conocer, y una comarca muy vinculada fundamentalmente a los productos agrícolas y de primera calidad. Aquí, sin salir de Aranguren, tenemos un chacolí excelente, como es el de Echaberri, que está ganando prestigiosos premios a nivel internacional y que merece la pena degustar. En la comarca contamos con numerosos establecimientos de hostelería y de restauración, punteros, en los que además de un trato muy agradable, pues vamos a tener unos productos muy deliciosos que poder consumir. Creo que disfrutamos de una variedad muy extensa, como pueden ser productores de primera línea en quesos, en miel, en pan, en chacolís, en verduras. De hecho, y sin ir más lejos, en el propio municipio de Zalla, la cebolla morada de Zalla está siendo acogida por chefs a nivel internacional con muchísimo prestigio, y creo que además Enkarterri tiene otra segunda bondad, y es que fundamentalmente esa actividad y esa dedicación al sector primario ha permitido que se mantenga el paisaje y el entorno natural en perfectas condiciones. Tenemos unos municipios como el Valle de Carranza, el más extenso de todo el territorio histórico de Vizcaya, pero con unos lugares y unos enclaves excepcionales, idílicos, y desde luego pues a disposición de toda la ciudadanía para poder disfrutar. Un plan de un fin de semana no es suficiente para poder venir a Enkarterri, así que animo a que vayan siendo diferentes las visitas. Tenemos rutas arquitectónicas, rutas simplemente de naturaleza, una vía verde que conecta el municipio de Galdames con la zona más rural de Enkarterri caminando hacia Archentales, o con la zona costera de Meachaldea y nos lleva hasta la propia playa de Muskiz. La oferta es muy variada, es muy amplia, y fundamentalmente el poder conocer a las gentes y el poder intercambiar esos retos con nuestros mayores, con las historias, con las tradiciones de esta zona que hemos sido Mugalari y que hemos realizado la frontera entre el resto del estado y lo que puede ser Vizcaya, con una recuperación muy importante por parte de la gente joven del euskera, y sin duda creo que da suficientes motivos para que nadie desaproveche la oportunidad de visitar Enkarterri. La visita a Zalla, en el mismo corazón de las Encartaciones, podemos iniciarla en San Miguel, su núcleo central, y continuar después por Ibarra hasta Bolumburu y La Herrera. Rodeada de montañas y ocupando una llanura del río Cadagua, Zalla es una villa de rica historia de litigios fronterizos y de antiguas ferrerías.
De camino a Ibarra pasaremos por delante del Colegio Maristas, de estilo victoriano, austero pero elegante, levantado en 1918. Un poco más adelante nos detendremos en la ermita de San Pedro Zariquete, que constituía una importante etapa del camino jacobeo a su paso por Encartaciones y que además era un lugar muy visitado, ya que según la leyenda, cruzar la ermita por sus dos puertas protegía a los creyentes contra el mal de ojo. Junto a esta ermita se encuentra también la Casa de la Beata, un crucero y una fuente donde los peregrinos hacían un descanso. Proponemos continuar hasta el barrio de Ibarra, donde tras cruzar las vías tomaremos un camino que sigue paralelo al río hasta llegar al área recreativa de Bolumburu, donde se encuentra el conjunto monumental formado por la Torre de Bolumburu, que data del siglo XV, la ermita de Santa Ana, fundada en 1610 por don Íñigo Hurtado de Salcedo, y unas ruinas de ferrerías. Tras un breve descanso en esta preciosa área, proseguiremos nuestro camino volviendo hacia el barrio de Ibarra y subiendo el Alto de Gobeo hasta llegar al barrio de la Herrera, donde cogeremos el camino paralelo al río hasta llegar a la Torre de Terreros. Esta casa-torre de 20 metros de altura forma conjunto monumental junto con el Palacio Urrutia, edificio barroco del siglo XVIII, y la ermita San Antonio de la Mella, junto a los que pasaba el antiguo Camino Real. Desde el centro de Zalla, tomando la carretera hacia Carrancha, llegamos a Ocharan, barrio rural y tranquilo donde se pueden ver caseríos de cierto interés. Si bien la casa más lujosa es la Casa Goicoechea Laiseca, que en la actualidad es la sede de las bodegas de Chacolí Virgen de Lorea. Y llegamos a la Casa de Juntas de Avellaneda, monumento del siglo XIV. Este conjunto de edificaciones ha sufrido muchos cambios, pero aún ahora conserva el valor simbólico que tuvo. Aquí se reunían los representantes de los pueblos de la comarca hasta principios del siglo XIX. En la fachada aún conserva el escudo de las Encartaciones. Junto a la torre de la Casa de Juntas se encuentran otros edificios. Adosada a la derecha, un edificio que fue escuela y antes cárcel, y a la izquierda la casa del teniente corregidor.
Tras la supresión de las juntas de las Encartaciones, el edificio se quedó prácticamente en ruinas, pero en el siglo XX la construcción renacentista fue reconstruida. A la torre se le añadió otro piso en la que se pusieron ventanas de apariencia románica. El edificio se remató con un almenado y se le añadió una escalera de caracol ovoide. Hoy en día es sede del Museo de las Encartaciones, para lo cual se añadió al conjunto otro edificio en 1989. Bueno, en nuestro recorrido por las Encartaciones hemos hecho una parada maravillosa en un entorno, la verdad, que en el que estamos alucinados. Qué precioso es el sitio en el que estamos. Y para ejercer de anfitriona estoy con Esther Lasa, que es la presidenta de la Mancomunidad Encarterri y que nos está enseñando un sitio. Hola, Esther, primero. Hola, muchísimas gracias por invitarnos. A vosotros. Y cuéntame, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues estamos en el Parque Carpín Aventura, que está enclavado en un maravilloso paisaje que está en el valle de Carranza. Un sitio muy especial, sí, en el que hay que darse un tiempo para recorrerlo y conocerlo, ¿verdad? Y eso que tiene es. varias zonas, Esther. Eso es. Pues el Parque Carpín, bueno, para empezar decir que tiene 4 zonas. La primera que vamos a hablar es Animalia, que es la razón por la cual se creó y se originó este parque hace 22 años, en mayo justo cumple 22 años. Y bueno, pues digamos que el objetivo y
digamos, el trabajo que se realiza en este parque es el centro de acogida de la fauna silvestre, que está decomisada por el tráfico ilegal, los animales que se recogen de la caza ilegal también, que sufren amputaciones y aunque pasan en centros de recuperación, pues cuando no pueden ser recuperados y no pueden ser soltados en su hábitat porque morirían, se les acoge aquí, se les da como una segunda oportunidad, una vida. Y también se recogen mascotas abandonadas, con lo cual la labor de este parque es completamente sensibilizados con esa acogida y esa protección animal de esos animales que han sufrido a lo largo de su vida, y aquí esa labor de protección y acogida de fauna también se complementa con una labor de información y de educación medioambiental y en clave de protección animal también. O sea que esa es la primera zona, luego te hablaré del resto. Tienes otra zona, que es la zona del Vino Chiqui, que aquí veis, que es una zona de área recreativa para que disfruten de los juegos, los niños y niñas, y que está ubicado al lado de un bar-restaurante. Luego ya, quitando lo que es la zona y el objetivo prioritario de este carpín, que es el cuidado animal, luego hay una zona de ocio, que por eso, digamos, la conjunción de todas esas zonas hace que el parque sea, digamos, potencialmente el primer recurso turístico de toda Enkarterri, y es la zona del Terrasauro, que es un viaje al Jurásico, y ahí vemos un recorrido completamente enclavado en una zona completamente natural, en el que tenemos un campamento paleontológico, que hay unos animatrónicos, está el doctor Lassa, tocayo mío, que es el que explica a todos los alumnos y alumnas y todos los visitantes pues cómo se originaron esas especies, y luego también tenemos unos animatrónicos a tamaño muy real que emite sonidos y movimientos. Y luego ya pasamos a la última zona, que es Gastornilán, y ahí ya es cuando, digamos, con ese seguimiento, ese programa de educación ambiental y de ocio que continuamos, pues es cuando se produce, digamos, la extinción de los dinosaurios por la caída del meteorito, y aparece lo que es el jardín de los salvajes. Y ahí están lo que es las dos clases de animales, que son las aves y los mamíferos, que es cuando, digamos, surgen lo que son los vegetarianos y los carnívoros. Y ahí están un montón de bestias y bueno, pues otro recorrido pues estupendo para visitarlo. Para visitarlo, ¿no? Bueno, hemos hecho una parte de ese recorrido hoy. Un breve resumen muy rápido. Efectivamente, ¿no? Es un sitio estupendo para venir, por ejemplo, en familia, en grupos de estudiantes, para venir con alguien a pasar un rato, incluso yo diría que pasar el día. A pasar el día, porque es un entorno que es muy amplio, aquí hay mucho espacio para visitar y para recorrer, ¿no? Eso es. Todo ello bien indicado con las debidas precauciones para que los animales no sufran, en fin, no cometamos exceso con ellos, sepamos que no son animales a los que se les puede ni dar de comer, ni acercarte a ellos. No, porque hay unos animales muy peligrosos y la persona que puede venir a visitarlos pues puede correr peligro. Fíjate que además de todo ello, del sitio tan bonito, hay una parte muy importante de cultura, de información, de aprender a conocer a estos animales que además de que vienen de un pasado terrible, pues como tú has dicho, caza ilegal, amputaciones y sitios en los que hubieran muerto de no estar aquí en este momento, ¿verdad? Pues aprendemos esa cultura y también te relajas, conoces especies que no has visto nunca tan de cerca y vives una realidad que al fin y al cabo no es nada más que un proceso en el que el animal vuelve a vivir de alguna manera. Sí, es otra darles vez, ¿no? una segunda oportunidad, una segunda vida, porque al final pues, bueno, son animales que han sufrido mucho en el entorno donde han estado ubicados, y aquí se les da pues, un entorno muy naturalizado, porque no son jaulas, no es un zoológico, sino que es un centro de acogida, que les acogemos y les damos una segunda oportunidad. Bueno, pues me parece una
combinación estupenda, ¿no?, de entretenimiento, de ocio, de cultura, de protección, de animalismo y también, evidentemente, de educación para los más pequeños, que ven desde pequeños. Y para los mayores también. Sí, que a veces necesitamos un poco. Para saberlo. todos. Oye, todas. pues Esther, invita a toda la gente que nos ve a que vengan a visitarte. ¿Dónde estáis y cómo pueden llegar hasta aquí? Pues bueno, el local Parque El Carpín está ubicado lo que es en el municipio de Carranza, en el Valle de las Encartaciones, dentro de Encarterri. Está ubicado pues por el corredor, tienes 10 minutos hasta la parte central de Zalla. Y nada, hasta aquí pues tienes como 3/4 de hora en coche, con lo cual pues bueno, tenemos un sitio estupendo para dejar los vehículos y la verdad que yo invito a que vengáis porque vais a pasar un día maravilloso en un entorno natural con una flora y una fauna increíble y bueno, pues invitaros a que vengáis y a que disfrutéis del parque. Pues seguimos recorriendo diferentes lugares de Encartaciones en este Vizcaya Onena que hemos dedicado hoy a Encarterri y te agradezco muchísimo que seas anfitriona nuestra, que nos enseñes esto y nos enseñes más sitios porque hay mucho que ver en Encarterri. Sí, muchísimo, ¿No? por supuesto que estamos sí. Estamos cerquita de casa y encima respirando aire puro que nos viene muy bien. Eso de vez en cuando es. salir del humo de Bilbao. Y ya simplemente visitarlo ya es ver un paisaje, una gastronomía, digamos un patrimonio histórico que no existe en otras zonas del territorio histórico de Vizcaya y en sí de Euskadi, y la verdad que es un sitio a conocer lo que es Encarterri, nuestra comarca que es maravillosa. Yo invito no solo a que vengáis al Parque El Carpín, sino que vengáis a conocerla, a visitar sus pueblos, sus costumbres, su gente y que disfrutéis, ya digo, también no solamente del paisaje, sino también de la gastronomía y de forma visual pues de un recorrido y del patrimonio histórico que también tenemos aquí pues en Encarterri. Lo recomendamos a los espectadores, venid a visitarle además, porque es algo que no hay que perderse. Y siempre decimos que en Encarterri estamos encantados y encantados de conoceros a todos y a todas, o sea que venid a Encarterri. Encantados de que nos hayas venido a recibir, Esther, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Y seguimos nuestro recorrido, ¿te parece? Mira, Esker. Arcentales se encuentra ubicado en la zona noroeste del territorio histórico de Vizcaya. Es un municipio de magníficos paisajes y barrios diseminados por doquier que conservan una imagen rural. Linda al norte con Castro Urdiales, al norte y al este con Sopuerta, al sur con el Valle de Mena y Balmaseda y al oeste con Trucíos y el municipio cántabro de Valle de Villaverde. Apenas se sabe nada de su historia anterior al siglo XIII. Las primeras referencias datan de 1214, cuando el valle era conocido como Argentales. Los documentos más antiguos utilizados han sido los libros parroquiales que se inician en 1563. A partir del siglo XVII se empiezan a utilizar de forma alternativa Arcentales y Arcentales, que será la más utilizada a partir del siglo XVIII. Entre 1880 y 1890 se empiezan a explotar distintas minas en este término municipal. Las dos zonas mineras por excelencia son la Peñal Barrao y las Barrietas Guerelagua. A partir del momento en que se cerraron estas, paréntesis que duró entre 40 y 50 años, sus habitantes retornaron a su modo de vida tradicional con predominio de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Pero esta imagen, que nos podría recordar tiempos pasados, durará muy poco debido a que a partir de los años 50 y 60 se inició un proceso de despoblamiento que llega hasta nuestros días.